Georgia 1868. La guerra civil había terminado 3 años antes, pero sus ecos aún perduraban por el sur, como fantasmas que se negaban a descansar, en las afueras del condado de Baldwin. El más que se negaban a descansar, donde la tierra se extendía plana y el algodón florecía pesado bajo el sol, se erguía Whitmore Manor, regia, orgullosa e intacta por la ruina. Era una casa de pisos de mármol, amplios porches y columnas blancas que se alzaban. Pero más que todo, era una casa de silencio. Grayson Whitmore, el último heredero del nombre Whitmore, era un hombre tallado de disciplina y acero. A los 32 años ya era una leyenda, el varón del algodón más rico de 3 condados, alto, rígido, con ojos del color de una tormenta a punto de estallar. Dirigía su finca como dirigía sus emociones, con puño cerrado, controlado e inquebrantable. A los hombres que trabajaban en sus campos les daba un simple asentimiento. A aquellos que se le cruzaban en los negocios, sus palabras eran pocas y definitivas. Una mañana, sentado tras su amplio escritorio de caoba, firmó una carta sin levantar la vista y dijo sin rodeos: duplica el salario del supervisor si entrega para el viernes. Si no, se va. El secretario asintió sin hablar. Nadie hablaba más de lo necesario alrededor de Grayson Whitmore. Esa misma mañana, un modesto carruaje crujió al subir por el camino de grava hacia la mansión. Sentada en su borde estaba Isabella Clark, una joven de 25 años con botas gastadas, un vestido raído y ojos llenos de fuego silencioso. No era una mujer criada entre lujos, provenía de una pequeña cabaña en tiempos difíciles. Sus manos, moldeadas por el trabajo, su alma, por el sacrificio. Su madre se había enfermado durante la guerra, e Isabella había trabajado desde que pudo caminar para mantenerla con vida. Ahora miraba la mansión adelante, y susurró entre dientes: «Mamá, espero estar haciendo lo correcto». Su voz era apenas más alta que el viento, pero llevaba un peso más pesado que la bolsa que llevaba junto a ella. Dentro, la señora Adeline, la ama de llaves, la recibió con una mirada que había visto muchas jóvenes llegar y partir. Se ajustó las gafas y habló con voz cortante, su tono seco y rápido. «Vienes a limpiar, nada más, nada menos. Habla solo cuando se te hable. Mantente fuera del camino del amo. No le gustan los extraños husmeando por ahí». Isabella asintió en silencio, con la espalda recta. No titubeó cuando la señora Adeline le entregó un cubo y un paquete de trapos, ni cuando las grandes puertas dobles se cerraron tras ella con la firmeza de una bóveda cerrada. Afuera, el viento cambió entre el algodón. Adentro, Isabella dio su primer paso sobre el piso de mármol de una casa gobernada por el silencio, la riqueza y el dolor enterrado de un hombre. Aún no conocía al varón que caminaba por esos pasillos, y él aún no veía a la mujer que lo desharía. Grayson Whitmore era una criatura de rutina. Se levantaba antes del amanecer, tomaba su café solo y pasaba la mayor parte del día montado sobre un caballo castaño, recorriendo sus campos, inspeccionando los cultivos y dando órdenes con precisión de corte. Cuanto menos se hablaba, mejor. Prefería estar afuera, lejos de los ecos de los pasillos de la mansión, lejos de los fantasmas que nunca reconocía. No era un hombre al que le gustaran las sorpresas, pero esa tarde los cielos lo traicionaron. Las nubes de tormenta se espesaron como humo, y el trueno tronó sobre las colinas con la agudeza de un disparo de cañón. La lluvia lo persiguió hasta su casa, empapando su abrigo y oscureciendo el camino ante él. Sin ceremonia, abrió la puerta y entró, dejando atrás la lluvia. El gran pasillo lo recibió con su habitual silencio, hasta que notó una figura arrodillada sobre el piso de mármol. Allí, en el centro del hayal, con la espalda hacia él, una joven pulía el azulejo. Se movía con un ritmo cuidadoso, sus manos enguantadas, su enfoque inquebrantable. No oyó la puerta abrirse ni los pasos, pero lo sintió. El cambio en el aire, el peso repentino de una presencia tras ella, y luego su voz rompió el silencio, baja y afilada como una espada. «¿Quién eres?». Sobresaltada, se levantó de un salto, casi dejando caer el trapo que tenía en la mano. Su voz salió suave pero firme. «Soy Isabella, señor». La nueva sirvienta, dijo la señora Adeline, pero él la interrumpió antes de que pudiera terminar. «No me importa lo que ella diga». Su mirada se detuvo en ella más de lo necesario, los ojos entrecerrados, no por interés sino por cálculo.
Un destello de algo pasó por sus ojos, rápido como un rayo, luego desapareció. Añadió fríamente, no quiero encontrarte arrodillada en medio de mi halle nuevo, y con eso se dio la vuelta, sus botas haciendo eco sobre la piedra pulida y desapareció en la siguiente habitación. Isabela permaneció allí por un momento, el trapo aún en su mano, su pecho subiendo y bajando bajo el rígido tejido de su vestido, sus mejillas enrojecidas no de vergüenza sino de desafío. No se atrevió a hablar en voz alta, pero no retrocedió, no se desplomó, se agachó nuevamente, recogió el trapo y continuó trabajando. Por encima de ella, la tormenta rugió sobre el techo en ondas de bajo gruñido. Adentro, el silencio regresó, pero algo había cambiado. El amo de la casa la había notado, y por mucho que intentara olvidarlo, ella ya había echado raíces. Los días que siguieron regresaron al silencio, pero no al mismo tipo. Ya no era el silencio inquebrantable del aire quieto, sino algo más suave, casi curioso. Isabela se movía por la mansión como un susurro, presente pero nunca intrusiva. Fregaba los escalones antes de que saliera el sol. Doblaba las sábanas con cuidado y desempolvaba los libros que él no había abierto en años. Grayson fingía no darse cuenta, pero lo hacía. Notaba cuando reemplazaba las flores marchitas en el jarrón junto a la escalera. Notaba cuando el banco del piano, sin tocarse durante una década, quedaba ligeramente abierto, como si alguien se atreviera a tocarlo. Notaba el más leve aroma a jabón de lavanda que quedaba cuando ella pasaba. Una mañana, Isabela entró al estudio para limpiar una habitación, en la que nadie entraba sin permiso, pero la señora Adeline la había enviado, y ella obedeció. Grayson no estaba allí. La habitación guardaba el silencio de secretos guardados durante mucho tiempo. Se movió en silencio, su trapo arrastrándose por las estanterías y el escritorio, pero luego se detuvo. Una carta abierta yacía sobre el escritorio, los bordes desgastados, la caligrafía ordenada. Un nombre sobresalía, repetido en elegantes bucles a lo largo de la página. Charlotte. No quiso leerla, apartó la vista casi al instante. Pero en ese breve momento algo no dicho pasó entre las palabras y su pecho. Estaba a punto de retirarse cuando una voz como el trueno resonó detrás de ella. Sueles husmear. Grayson estaba en la puerta, una ceja levantada, los brazos cruzados como siempre el frío amo de la casa. Isabela se enderezó al instante. Su voz salió baja, medida. No, señor, solo estaba limpiando. Vi la carta, no quise fisgonar. Su mirada no se suavizó. Entonces no lo hagas, dijo simplemente. Hubo una pausa. Podría haber dicho más, ella podría haber explicado, pero en su lugar añadió, esta vez en un tono más bajo, puedes limpiar mi casa, Miss Clark, pero mi pasado no es uno de los objetos a pulir. Y con eso pasó junto a ella y entró en la habitación, cerrando el momento con una firmeza que dolió. Esa noche, Grayson se paró junto a la ventana del salón, bourbon en mano. Aunque no había tomado ni un sorbo, la lluvia presionaba suavemente contra el cristal. En algún lugar del pasillo, una suave melodía resonó, tarareada, no tocada. Reconocía esa voz, la misma que había permanecido firme bajo su desprecio, la misma que llenaba los pasillos cuando nadie más se atrevía a hacer un sonido. Cerró los ojos, el tarareo persistía como un recuerdo, y aunque no dijo nada en voz alta, la tormenta dentro de sus costillas comenzó a moverse. La tormenta llegó rápidamente, sin toque, a advertencia habitual del cielo del sur. Un momento el aire estaba cargado de calor. Al siguiente, el trueno tronó sobre los campos de algodón como un látigo. La lluvia golpeó las ventanas de Whitmore Manor. Las velas titilaron en sus candelabros. La casa, tan frecuentemente en silencio, ahora palpitaba con el sonido de la furia de la naturaleza. En el salón, Isabela se movió con calma, encendiendo los candelabros a lo largo de las paredes. Trabajó con precisión silenciosa, aunque sus ojos se deslizaban hacia las ventanas con cada destello de relámpago. No se sobresaltaba fácilmente, pero las tormentas, había aprendido hace mucho, eran mejores de observar que ignorar. No esperaba encontrar a Grayson allí, de pie junto a la chimenea apagada, medio oculto por el resplandor ámbar. Había entrado tan silenciosamente que solo el movimiento de su abrigo llamó su atención. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego él preguntó, su voz más suave de lo habitual.
¿No tienes miedo del trueno? Ella negó con la cabeza sin girarse hacia él, y respondió casi como una reflexión. No del trueno, casi como una reflexión. No del trueno, señor. Dio un paso más cerca, los brazos cruzados con indiferencia, su tono teñido de curiosidad callada. ¿Y de qué entonces? Isabela hizo una pausa. Su mirada quedó fijada en la llama de la vela antes de responder. Del silencio, el tipo de silencio que se asienta en una casa donde nadie habla a menos que sea necesario. Esa respuesta lo atrapó, no como una bofetada, sino como un suspiro sostenido demasiado tiempo. No dijo nada en respuesta. Un viento repentino abrió de golpe una de las ventanas altas. La lluvia atravesó el aire sin dudar. Isabela corrió hacia ella, intentando cerrar el cristal contra el viento. Grayson estuvo a su lado en un abrir y cerrar de ojos. Su mano se unió a la suya en el pestillo. Por un momento ambos quedaron allí, juntos por necesidad, con los ojos entrelazados por accidente. La tormenta rugía afuera, pero dentro, otro tipo de trueno se elevaba. Ella sintió su respiración. Él vio las gotas de lluvia brillar a lo largo de su mejilla. Ninguno se movió, ninguno habló, no hasta que él parpadeó con fuerza y se apartó. Su voz volvió a su tono habitual, guardado, cuando murmuró, «Ve a dormir, Miss Clark». Y aunque ella dudó, su voz fue clara cuando finalmente respondió, «Sí, señor». Se apartó, la vela en la mano proyectando sombras tras ella. Grayson permaneció allí, la mano aún aferrada al pestillo de la ventana, como si estuviera sosteniendo algo que se deslizaba más allá de su alcance. La tormenta pasó, pero el aire en la mansión permaneció espeso, no por la lluvia, sino por algo menos visible, más volátil. Grayson lo sintió en cada pasillo, Isabela lo sintió en cada mirada. Ninguno habló del momento junto a la ventana, pero persistió como el olor del humo mucho después de que el fuego se apagara. Una mañana, cuando Grayson salió al balcón del segundo piso con el café en la mano, miró hacia abajo y la vio. Isabela estaba en el patio, su rostro vuelto hacia el sol, su risa ligera, sin esfuerzo, flotando como canto de pájaro. A su lado estaba Thomas, un recién contratado peón del campo, alto y fácil con su sonrisa. Thomas le entregó un paquete de leña. Dijo algo demasiado bajo para escuchar y se quitó el sombrero. Ella le dio las gracias, aún sonriendo. Grayson observó todo en silencio, su mano apretando la taza hasta que el porcelana se agrietó. Más tarde ese día, Isabela pasó junto a él en el pasillo, llevando sábanas dobladas. La detuvo con una sola frase baja. «Parece que te has dedicado a socializar durante las horas de trabajo». Ella parpadeó sorprendida. «¿Perdón?», preguntó, su voz educada pero fatigada. «Perdón», preguntó su voz educada pero fatigada. Él se acercó más, su tono frío. «¿El peón Tomás? ¿Es ahí donde está ahora tu atención?». Hubo una pausa, pesada y aguda. Ella levantó ligeramente la barbilla antes de responder. «Él me trajo leña». Le agradecí. «Eso no es socializar, es decencia». La mandíbula de Grayson se tensó, su voz se alzó. «Es familiaridad. Esto no es un baile de pueblo, Miss Clark. Esta es mi casa». Su voz se mantuvo firme y clara. «Y yo trabajo en ella. No he olvidado mi lugar, señor Whitmore. Pero tal vez hayas olvidado que la amabilidad no cuesta nada». Un silencio más profundo que el trueno se extendió entre ellos. Él la miró. La miró de verdad, no con ira, sino con algo enredado que no sabía cómo nombrar. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó. Isabela permaneció allí un momento, el paquete de sábanas presionado contra su pecho, la respiración tensa. En la cocina doblaba las telas con los dedos temblorosos. Arriba, Grayson vertió una bebida que no quería y la dejó intacta sobre el escritorio. Ninguno de los dos sabía exactamente lo que se había dicho, pero ambos sabían que algo se había herido y ninguno estaba listo para admitir qué era. Los días pasaron, y aunque el sol se levantaba y las tareas continuaban, nada se sentía igual que antes. El aire entre Grayson e Isabela se había enfriado en algo quebradizo, fácil de romper, imposible de arreglar solo con silencio. Ella ya no se detenía cerca del salón. Él ya no permanecía en el pasillo. El calor que antes chisporroteaba en sus miradas compartidas se había desvanecido hasta convertirse en ceniza. Una noche, cuando Isabela se dirigía por el pasillo hacia su habitación,
Escuchó voces provenientes del estudio. La voz de Grayson, cortante y baja, se detuvo sin querer, justo fuera de la puerta. Adentro, él hablaba con un visitante, pero sus palabras se escuchaban. No me importa lo que piense el personal, dijo. Es una sirvienta. Nada más. Las palabras la golpearon como viento helado. No se sobresaltó, no lloró, o dio media vuelta, caminó en silencio de regreso a su habitación y comenzó a doblar sus vestidos en su bolsa de lona. Antes del amanecer, ya no estaba en su cama. Sus botas resonaban suavemente mientras caminaba por la cocina una última vez, dejando la llave de su habitación junto a una nota doblada. Se detuvo en el gran ael, mirando el retrato de la familia Whitmore sobre las escaleras. Rostros rígidos, ojos distantes, una estirpe de aislamiento orgulloso. Ella no pertenecía allí, no entre fantasmas, estaba a medio camino por el largo camino de entrada cuando apareció la señora Adeline en el porche. Los brazos cruzados, su voz una mezcla de desafío y preocupación. ¿Estás segura de esto, chica? Isabela no dejó de caminar, pero su voz flotó de regreso, clara y tranquila. Sí, señora. La ama de llaves entrecerró los ojos. Es un hombre duro, pero no es desalmado. La respuesta de Isabela llegó sin dudar. No solo lo mantiene enterrado demasiado profundo para que alguien lo alcance, y con eso desapareció por el sendero bajo un cielo que comenzaba a volverse dorado. Grayson encontró la nota cerca del mediodía. La cocina se sentía demasiado quieta, la casa demasiado callada. Tomó el papel doblado con manos cautelosas y leyó sus palabras, escritas en una caligrafía cuidadosa y pareja. No fui hecha para el silencio, señor Whitmore. Espero que algún día tú tampoco lo seas. Permaneció allí largo rato, la nota temblando ligeramente entre sus dedos. No habló, no se movió, pero por primera vez en años, sintió que Grayson Whitmore había enfrentado cosechas fallidas, libros de contabilidad manchados de sangre y la lenta descomposición de todo lo que su padre había construido. Pero nada lo deshizo como el silencio que siguió a la partida de Isabela. La mansión ya no se sentía silenciosa, se sentía vacía. El aroma a lavanda se había ido. El piano permanecía cerrado. Las sábanas sobre la barandilla de la escalera ya no estaban dobladas de la misma manera. Sostuvo la nota por horas sin darse cuenta. La leyó una y otra vez. No fui hecha para el silencio. Señor Whitmore, espero que algún día tú tampoco lo seas. Murmuró las palabras en voz alta, como una oración o una herida, y de repente el estudio ya no pudo contenerlo. La señora Delaney estaba en la puerta principal cuando él bajó las escaleras, el abrigo en la mano, fuego en los ojos. Levantó una ceja, los brazos cruzados. Bueno, ya era hora, murmuró mientras él pasaba junto a ella sin pausa. Se detuvo solo una vez para preguntar, la respiración entrecortada. ¿A dónde fue? La anciana no dudó. La granja Clark, en el camino del norte, justo después de Willow Grove. Y luego se fue montando su caballo con la urgencia de un hombre que persigue algo más importante que el orgullo. El viaje fue largo, el camino un borrón. Pasó por campos que alguna vez fueron de amigos, ahora enterrados. Pasó por casas que mostraban las cicatrices de la guerra, pero no se detuvo, no hasta llegar al borde de un claro y ver la cerca torcida, el techo gastado y la mujer que había intentado y fallado en no necesitar. Isabela estaba en el jardín, las mangas arremangadas, las manos cubiertas de tierra de tanto cuidar los plantones. Levantó la vista, los ojos sorprendidos, cuando él desmontó y caminó hacia ella. No le ofreció un discurso, le ofreció la verdad. Su voz era baja e inestable. He estado en silencio demasiado tiempo, sobre todo. Me enseñaron que sentir te hacía débil, que dejar que alguien entrara significaba perder algo. Ella se quedó quieta, respirando con dificultad. Él se acercó más, el abrigo empapado de sudor y viaje. Pero tú nunca pediste nada. Solo diste risas, decencia. Y yo no supe cómo sostener eso. Tragó con fuerza y luego añadió, no quiero que regreses como sirvienta Isab. Ella, quiero que estés a mi lado, en esa casa, en esa vida. Si aún me aceptas. Ella no habló, no de inmediato. Solo dio un paso hacia adelante, levantó la mano cubierta de tierra y la puso suavemente sobre su pecho. Y en el silencio de Willow Grove, susurró lo que él había estado esperando escuchar.
Entonces habla más a menudo. Grayson Whitmore dejó que su casa se llenara de algo más que silencio. Y por primera vez en años sonrió, pequeña, real y llena de todo lo que nunca se había atrevido a decir. La primavera se desplegó por Baldwin County, en lentas pinceladas doradas. El algodón había comenzado a florecer, tímido y blanco contra el verde, como la esperanza que llega tarde, pero segura. Los árboles volvieron a llenarse y el aire olía a lluvia y a algo más suave, algo nuevo. Whitmore Manor seguía de pie, tan grandioso como siempre, con sus columnas altas y blancas contra el cielo, pero dentro la casa había cambiado. El silencio se había ido. Ahora había música. A veces, las suaves notas de un piano, otras veces solo un tarareo proveniente de la cocina. La chimenea ardía cálida en habitaciones que antes se mantenían frías. Y Grayson Whitmore ya no pasaba sus días solo. Una mañana, bajo los árboles de sauce, donde ella le había dicho una vez que hablara, Grayson estaba de pie con un abrigo impecable, una pequeña caja de terciopelo en la mano. Isabela caminó hacia él a través de la hierba, el viento jugando suavemente con su falda. Se detuvo cuando vio lo que él sostenía. Él no se arrodilló, no era su manera, simplemente la miró y dijo en voz baja, «Has cambiado todo». Isabela sin pedir nada a cambio. Abrió la caja, dentro había un anillo, simple, elegante, con una piedra de color cielo puesta en una vieja banda. «Era de mi madre», dijo, «pero nunca pareció pertenecer a nadie hasta ahora». Ella sonrió, los ojos brillando con algo que hizo que su respiración se detuviera. «Entonces ponlo en mí, señor Whitmore», dijo suavemente. «Antes de que cambies de idea». Él deslizó el anillo sobre su dedo y por un momento ninguno de los dos se movió. Luego, con toda la reverencia cuidadosa de un hombre que había aprendido a no apresurar el amor, Grayson se inclinó y la besó, no con vacilación, ni con disculpas, sino con la verdad. Y así, bajo los árboles de sauce que antes solo escuchaban el viento, dos personas se quedaron envueltas en el silencio del otro. Esta vez no frío ni vacío, sino lleno y completo. El varón del algodón ya no existía. En su lugar estaba un hombre enamorado, y a su lado una mujer que le había enseñado a hablar sin levantar la voz. Georgia, 1868. La guerra civil había terminado 3 años antes, y 8. La guerra civil había terminado 3 años antes, pero sus ecos aún perduraban por el sur, como fantasmas que se negaban a descansar. En las afueras del condado de Baldwin, donde la tierra se extendía plana y el algodón florecía pesado bajo el sol, se erguía Whitmore Manor, regía orgullosa e intacta por la ruina. Era una casa de pisos de mármol, amplios porches y columnas blancas que se alzaban. Pero más que todo, era una casa de silencio. Grayson Whitmore, el último heredero del nombre Whitmore, era un hombre tallado de disciplina y acero. A los 32 años ya era una leyenda, el varón del algodón más rico de 3 condados, alto, rígido, con ojos del color de una tormenta a punto de estallar. Dirigía su finca como dirigía sus emociones, con puño cerrado, controlado e inquebrantable. A los hombres que trabajaban en sus campos les daba un simple asentimiento. A aquellos que se le cruzaban en los negocios, sus palabras eran pocas y definitivas. Una mañana, sentado tras su amplio escritorio de caoba, firmó una carta sin levantar la vista y dijo sin rodeos: «Duplica el salario del supervisor, si entrega para Mar, el viernes. Si no, se va». El secretario asintió sin hablar. Nadie hablaba más de lo necesario alrededor de Grayson Whitmore. Esa misma mañana un modesto carruaje crujió al subir por el camino de grava hacia la mansión. Sentada en su borde estaba Isabela Clark, una joven de 25 años con botas gastadas, un vestido raído y ojos llenos de fuego silencioso. No era una mujer criada entre lujos, provenía de una pequeña cabaña en tiempos difíciles. Sus manos, moldeadas por el trabajo, su alma, por el sacrificio. Su madre se había enfermado durante la guerra, e Isabela había trabajado desde que pudo caminar para mantenerla con vida. Ahora miraba la mansión adelante, y susurró entre dientes: «Mamá, espero estar haciendo lo correcto». Su voz era apenas más alta que el viento, pero llevaba un peso más pesado que la bolsa que llevaba junto a ella